Estamos de regreso, amigos del Circuito de Éxitos, y vía Zoom tengo a Claudia Miraglia. Claudia es creadora del método CORE y dejemos que sea ella misma quien nos explique. Bienvenida, Claudia. Qué gusto tenerte en el programa en la mañana de hoy. Gracias, Carolina, por invitarme y por estar aquí presente. Sí, creé el método CORE en 30 años de trabajo y acabo de sacar mi primer libro, que será presentado en la Feria del Libro en Madrid. Eh, el método trata sobre la salud mental, muchas técnicas, toda una cantidad de experiencias que he tenido en mi vida y que de alguna manera también muchos testimonios de una cantidad de pacientes que han trabajado conmigo en todas partes del mundo, está reservando su privacidad, eh, amorosamente quisieron compartir sus experiencias y bueno, ahí podemos descubrir un poco lo que es ese método. Ahora, fíjate una cosa, tú me estás diciendo que tienes 30 años trabajando en eso y yo te estoy viendo, porque está vía Zoom y la pueden ver después en mi canal de YouTube. Parece que tuvieras 35 años, o sea que o sea que el método CORE, por lo menos para verte jovencita, funciona. Sí, qué hermoso eso que dices. Sí, bueno, sí, creo que parte de las técnicas, claro, si llevas la vida, trabajo muchísimo, pero sí hay un tema del manejo del estrés que es maravilloso. No aparento la edad que tengo. Para nada. Pero es que No, no. fíjate, yo te oigo hablar y tu voz me transmite paz. Sí, gracias. A ver, cuéntame el Sí. método CORE, o sea, ¿viene del yoga, viene de dónde? Mira, el método CORE viene de un proceso mío personal. Eso que tú estás percibiendo de repente en mi voz o que lo percibes también en, en- en- en mi aspecto físico. Me he trabajado mucho y creo profundamente en que hay que crecer, transformarnos y no quedarnos estancados. Y desde muy temprana edad eh, empecé a trabajarme personalmente, ¿no? Siempre al comienzo como muy intuitivamente y después empecé buscando como los canales, no diría a nivel duro, o sea, de psicología clínica dura, sino más intuitivo y de ahí me fui formando. Pero cuando tú hablas de Estudié trabajarte internamente, ¿a qué te refieres en específico? ¿Qué es trabajarte internamente? una buena pregunta. Primero trabajar tus traumas, todas esas cosas que tenemos metidas desde la infancia, ¿sí? Ujú. Y bueno, todas esas creencias que nos limitan y se vienen formando a partir de esas experiencias que vamos teniendo y que van conteniendo en unas emociones, muchas de ellas mm, vamos creciendo y no tenemos una inteligencia emocional, no nos educan a manejar, a sostener emociones, sino a esconderlas. Y entonces, bueno, estas emociones siempre están alrededor de pensamientos y de creencias y que cuando vienes a ver estás atrapado en una caja que no tiene nada que ver con lo que tú eres. Y eso lo percibí yo a muy temprana edad. Qué Entonces, maravilla, ¿no? Pero, ajá, ¿y fue por algo en particular que te pasó? ¿Cuál fue el detonante de empezar a buscar dentro de ti? qué buena pregunta. Dos cosas. Una, que veía el sufrimiento. Mis padres siempre fueron muy, con mucha visión de la ayuda social. Uno fue político y otro fue más empresario a nivel de ayudas más sociales y consulat honorem. Y yo veía alrededor mío todo este sufrimiento un poquito más colectivo, pero veía que mis padres lo padecían mucho. Esto de ser como tan grande, yo decía, por aquí no es. Entonces empecé a decir, oye, todo este sufrimiento que yo veía en los demás, Ujú. empecé un poquito a ver eso dentro de mí, cómo yo estaba manejando cada una de estas emociones y no hubo ningún detonante. La verdad es que vengo aparentemente de una infancia tranquila, pero fíjate que en el momento que me puse a trabajar con la terapia craneosacral con el doctor ¿La terapia, Ocleya, perdón?
cráneo sacral. A eso Es me vas a una explicar, terapia, pero vamos a identificar el circuito y al regreso me hablas de eso. ¿cómo Ya no? venimos con Claudia Miraglia. Continuamos, amigos del Circuito Éxitos. Estamos conversando con Claudia Miraglia, creadora del método CORE. Ok, me estabas contando de que te habías dado cuenta cómo es el método cráneo, Ajá, la terapia craniosacral. A ver, no me cráneo, hiciste una, cráneo sacral, o sea, cráneo y el sacro que sí, queda ahí sí, aquí exacto, abajo. O sea, ajá, sí, cuéntame. claro, Ajá, claro. Pero antes de decirte, quería continuar un poco con una pregunta que me hiciste, si ajá, había algo que lo había detonado. Yo ajá. siempre digo que hay dos formas de crecer, o crecemos porque algo nos pasa terrible, o crecemos porque queremos crecer. Son dos visiones distintas de Ujú. la vida y bueno, yo entré más por el querer, creo que más inconscientemente. Cuando llegué a la terapia craniosacral con el doctor John Plager, él ya está muerto, estuvo 2 veces nombrado o postulado para el premio Nobel, nunca ganó. Esta es una terapia que en Estados Unidos la paga el seguro, o sea, como terapia alternativa, y logró hacer mucho lobby, hizo un trabajo maravilloso. En esta terapia tú te acuestas, es muy sutil, son 5 gramos de presión en el cuerpo. La técnica es que mientras menos yo te invado, el cuerpo va a ir mostrando o el ritmo craniosacral, que es este líquido cefalorraquídeo que se mueve entre el sacro y el cráneo, y nos va diciendo un poco qué es lo que está pasando con tu sistema nervioso, tu sistema hormonal y tu sistema inmune. Ese es un nivel, y después Guau, llega otro nivel que lo llamó liberación somatoemocional. Mi primera sesión, que fueron, imagínate, 4 personas, 8 manos trabajándome a la vez, vi mi primer trauma. Y fue cuando tenía 6 meses de haber nacido, que mi abuela muere de cáncer. Y eso, fíjate cómo estuvo en mi inconsciente. Hay un psiquiatra bellísimo pero que me se... tienes impresionadísima con esto. Sí, sí, sí. Y además, fíjate, hay un psiquiatra que se llamaba Wilhelm Reich y él decía tocar el cuerpo es tocar el inconsciente. Entonces, esto es una maravilla cuando tú empiezas a tocar y emerge. Y ahí me di cuenta que yo tomé decisiones que se llaman decisiones ilógicas de la infancia. O sea, ese dolor transmitido por mi mamá de la pérdida de mi mamá, de su mamá, pues me hizo tomar decisiones ilógicas que las descubrí a los 30 años, Wow, ¿sí? Entonces, y tú, bueno, algunas personas me preguntan, me dicen, pero bueno, ¿para qué tocar tantas cosas tan atrás? Bueno, porque al final, ¿qué es lo que busca el ser humano? Ay, vivir más libre, más claro, sanar, liviano pero por supuesto, ir y con paz. deshaciéndote de ese morral de cosas que uno trae y muchas veces que quedan en el inconsciente o en el subconsciente, no sé en dónde, pero que conscientemente no las conoce. Totalmente, totalmente. Y después esta técnica, que bueno, lo experimenté, lo trabajé, casi fueron como 5 años de estudio. Estudié después psicoterapia gestal, que también es una técnica alemana increíble, de psicoterapia, es muy vivencial, es en el aquí y el ahora. Siento que las técnicas que yo logré como ir integrando, después hice 20 años, viaje a India, a una universidad por 3 veces al año y procesos increíbles. Y los hindúes son una maravilla, realmente. Está ya hoy en día comprobado científicamente millones de cosas de lo que ellos hacen. Entonces yo logré como darme cuenta que en la medida que yo, más o menos estoy como 35 años trabajando, empecé a darme cuenta que había una manera metodológica en que yo estaba aplicando todo lo que yo hacía con mis pacientes y empecé a ponerle un poquito más de estructura a esto que hacía. Y de ahí es de donde Esta, sale el método CORE. y de ahí es donde sale el método CORE, o sea que básicamente sale de mi experiencia de vida, ¿sí? Wow, pero Y también qué también, suerte tuviste de estar expuesta a esta terapia de cráneo sacral, porque yo jamás había escuchado de eso, te digo, o sea, me tiene impresionada. Te voy a pedir nuevamente que te quedes en línea,
porque vamos a identificar el circuito y ya regresamos contigo. Ya con venimos, gusto. Claudia Vale. Miraglia, creadora del método CORE. Continuamos, amigos del Circuito de Éxitos, conversando con Claudia Miraglia. Ella es creadora del método CORE. Ok, todas estas experiencias te llevan a ti a estudiar, a esto de ir a la India, de buscar qué es el método CORE, Claudia. Es una clave, una herramienta, es un amigo, es un compañero, es una oportunidad de transformarte, es, es posibilidad, esta, es, bueno, todo eso es posibilidad de transformación. Estamos viviendo un momento. Hay dos cosas que me gustaría decir antes de que cerremos. Por favor. Estamos viviendo un cambio importante del siglo XX al siglo XXI. Nosotros no tenemos la magnitud de lo que eso significa. Y mientras estemos más livianos y más actualizados, más vamos a poder aportar. Hay una premisa de otra técnica que es parte del método que dice sí, la inteligencia evolutiva, que es la que necesitamos en este momento, es aquella en donde estamos aprendiendo mientras estamos aprendiendo. O sea, antes creíamos que todo lo sabíamos y lo que mostrábamos era lo que sabíamos. Ujú. Eso fue válido por 30, 40 años, pero ya eso no es válido hoy en día. Entonces, esa capacidad de poder actualizarte y tener un cuerpo y una mente y una flexibilidad es lo que te brinda este método, pero en realidad es en donde tenemos que estar. Y otra cosa importante que me gustaría decir antes de que cerremos es que la única gran conquista que tenemos nosotros como seres humanos es conquistar nuestra mente, ¿sí? Ciertamente. Esos gusanitos que se meten y que no nos dejan seguir adelante y bueno, y esto es para mí es un, es un, es una pasión de poder crear en el otro esa necesidad o esa conciencia, ¿sí? Ahora, De que ¿todo se basa en qué? O sea, ¿cómo funciona? ¿Es algo que yo leo el libro y yo puedo saber qué hacer? ¿Lo combinas con ejercicios? O sea, cuéntame porque yo no he podido ver el libro, pero tanta gente me ha hablado bien de ti que yo dije, la tengo que entrevistar. Y el libro, yo estoy ahorita en Houston y el libro lo tengo en Caracas, o sea, que cuenta. ok, bueno, primero el libro está disponible Amazon en todas partes del mundo, iBooks en Apple, o sea, el libro está disponible a nivel internacional en todas partes. Esto es importante que todos sepan. Dos, primero es un método fenomenológico, o sea que la base es lo fenomenológico, el encuentro existencial que no podemos, así como tú y yo aquí nos estamos conociendo y pueden crear pues estas inquietudes y maravillas. Y también se basa, ¿verdad?, en la parte filosófica que es el existencialismo, ¿sí? Que es como la base importante. Entonces, no es un método científico, sino fenomenológico Ajá. y está Pero tú me estás basado hablando del existencialismo de Sartre, de Jean-Paul Sartre. totalmente, Ok. claro, Mm, claro. Por supuesto, a nivel psicoterapéutico, yo pude estudiar con Irving Yalom, que es un psiquiatra espectacular en Estados Unidos, y él tiene una base, lo nombro mucho en el libro, de lo que realmente es el existencialismo a nivel psicoterapéutico. ¿Ok? Esta, que esto es importante porque mucha gente va a terapia y no tiene ni idea en la corriente y en las manos de quién cae. Entonces tú estás trabajándote sin ser consciente de cuál es el abanico en el que te estás trabajando. ujú. El método tiene una estructura. Yo trabajo, veo a la persona 3 veces y a partir de ahí juntos decidimos. Primero, después de 3 veces me gusta ver el compromiso que tiene la persona en su trabajo porque es mi energía y mi energía vale mucho. Qué bien. Entonces, entonces después de esas 3 sesiones, si vemos que hay
esa carga energética rica para poder trabajarnos. Entonces, yo hago propuestas, ¿verdad? Que van desde simples retiros, terapia individual, hasta viajes terapéuticos. Y todo eso lo puedes ver en el libro, en experiencias Ah, ok, maravillosas. Que, pero mira, sí. para que la gente se ponga en contacto contigo también, además del libro, se nos acabó el tiempo. ¿Por qué red social? O sea, ¿cómo se comunican contigo? Por Instagram, Claudia Miraglia, y tiene una rayita abajo que no sé El cómo se piso, dice. lo que llamamos Ajá, ajá, el exacto. underscore. Y después Claudia, Core, Claudia Miraglia, piso. Te piso agradezco, Core, piso, core, Core. A-C-O-R. Ok, te Ajá. agradezco muchísimo que nos hayas atendido en la mañana de hoy. Muchísimo éxito. Sé que mucha gente te va a contactar y nada, seguimos en contacto. Gracias, agradecida. Un inmenso abrazo, Carolina. Igual para ti. Despedimos a Claudia Miraglia, identificamos el circuito, ya venimos.